Carlos Raimundi, ustedes lo conocen, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, eh, ha sido diputado nacional, es uno de los referentes principales para nosotros, uno de los más destacados del movimiento político y social kirchnerista. Muchas gracias, Carlos, por estar. Te estábamos esperando con la convocatoria de esta noche para reflexionar juntos acerca de este estado de cosas en el que estamos, básicamente a partir de los últimos acontecimientos, con especial mención a la violencia que representa el atentado contra Cristina. Bueno, bienvenido, Carlos. Adelante, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos los que estén participando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que son días muy complicados también aquí, así que recién termino una actividad, ¿no? Por eso les pido disculpas por la demora. Y les voy a pedir una segunda disculpa, que es que la velocidad con la que se producen los acontecimientos en Argentina me impiden a la distancia sacar grandes conclusiones, porque no hay nada como respirar el clima, como estar en el lugar donde se producen las cosas. Es decir, una cosa es recoger o recibir la conmoción, la consternación de la sociedad frente a los últimos acontecimientos a la distancia, y otra cosa es sentirla, como la están sintiendo ustedes. Así que no tengan dudas de que, a pesar de lo difícil que está la situación en la Argentina, yo me moría de ganas en todos estos días de estar allá. Además, creo, si no recuerdo mal, que con Carlos Almenara habíamos acordado esta conversación antes de que se produjera el último suceso de Cristina. Lo habíamos acordado en un clima que creo que reunía dos condiciones, si no me acuerdo mal. El alegato, mejor dicho, la condena del fiscal, el pedido de condena del fiscal, previo a las defensas que creo que se abrían esta semana, en el juicio de vialidad contra Cristina y contra otros imputados por el delito de asociación ilícita, pero el marco general era el de una situación económica muy delicada. Y a ese contexto después había que sumarle el fallido atentado del jueves pasado. Así que yo voy a ser muy, muy breve y muy general en el planteo que haga, porque me gustaría después aprovechar reflexiones o consideraciones de ustedes y a partir de eso intercambiar. No quiero hacer una introducción demasiado grande. Voy a empezar por el atentado, pero para después concluir en un marco mucho más general, que a mí me parece más importante. En primer lugar, que creo que fue un hecho gravísimo, y la gravedad me la confirma
se me confirma, digamos, cuando pienso cómo estaría hoy el país, qué sucedería no solo en el país, sino en nuestra región en general, pero particularmente en la Argentina, si la bala hubiese salido. Entonces, cuando uno piensa las consecuencias que hubiera tenido ese mismo hecho, pero si se hubiera concretado, en lugar de ser un hecho afortunadamente fallido, ahí es donde empieza a dimensionar la profundidad y la gravedad. Y a partir de analizar la gravedad del acontecimiento, es que hay que, a mi manera de ver, hay que quitar el acontecimiento de dos lugares donde los quiere poner la oposición, que es el lugar de la acción individual aislada y que la manera de afrontar las consecuencias es una cuestión estrictamente judicial, ¿no? Me da la impresión, por lo que yo veo, que la oposición, como era de esperar además, cuando digo la oposición no me refiero únicamente a los dirigentes políticos, sino me refiero al verdadero poder de la oposición, que es el poder económico y el poder monopólico de los grandes medios de comunicación. Ellos tienen como objetivo un modelo de país. Y justamente, como no van a modificar esa idea del modelo de país que tienen, no tienen por qué modificar su estrategia. Al contrario, lo antes posible tienen que volver, tratar de volver a ubicar la situación en el mismo lugar donde estaba antes del atentado, que era la cuestión del juicio, la corrupción, el escarnio a Cristina, etcétera, etcétera. Y es lo que creo que están tratando de hacer, si no estoy mal informado, diciendo que era un atentado que finalmente termina beneficiando a la presidenta, que estuvo mal la convocatoria al feriado, bueno, todas esas cosas, y volver las cosas a su estado normal, que es volver a poner en el centro la cuestión del juicio, el carácter corrupto de la presidenta, y continuar con las presiones económicas. Ahora, está de más decir, digamos, cuando uno tiene lo voy a tratar de explicar de esta manera, yo no sé si es lo políticamente más correcto, pero cuando hay un crimen con razón, por el motivo de una etnia, por ejemplo, o cuando hay crímenes de género, todos coincidimos, todas y todos coincidimos en que ese hecho detonante de una situación, de ese hecho violento, estuvo precedido por una cantidad de factores que tienen que ver con la violencia verbal, con la violencia simbólica, con la violencia jerárquica, es decir, con una cantidad de violencias que no son estrictamente el crimen con un arma de fuego, pero que son los que generan el caldo de cultivo. Entonces, no cabe ninguna duda de que cuando hay una estigmatización de una figura o de un grupo determinado, mediático, una condena mediática, una avanzada judicial sobre eso, y se predispone a la sociedad, se naturaliza el mensaje de odio con guillotinas,
con envoltorios mortuorios, con decir que aquí, hasta que determinada persona no esté presa, no va a haber paz social, o con un pedido de pena de muerte de un diputado nacional. Digo, quien pretenda escindir la consecuencia de toda una cantidad de precedentes, me parece completamente equivocado, deliberado, desde luego. ¿Para qué? Para hacerlo caer en el hecho aislado. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, no, esto no es un hecho aislado, esto no es una conducta personal. Una cosa es que en el expediente, no lo estoy afirmando, no me estoy anticipando, simplemente estoy planteando una hipótesis. Una cosa es que en el expediente no se pueda probar fehacientemente la pertenencia de una persona, de un autor, a una organización criminal, que no sé si va a suceder, no estoy diciendo que no va a suceder. Digo, en el caso de que no suceda, eso es una cosa, y otra cosa es decir que eso no tiene una conexión intelectual con toda una cantidad de antecedentes, como por ejemplo la colocación de estos 2 volquetes llenos de piedras unos días antes para incitar a la violencia. Porque si no, estaríamos como diciendo que la incitación a la violencia, la apelación a la escalada, tanto verbal como en los hechos, los pedidos de represión, etcétera, no ejercen ninguna consecuencia social. Claro que ejercen una consecuencia social, y la consecuencia social es que emergen actitudes personales como estas. Pero no hay desconexión, hay una conexión muy, muy estrecha. Es como cuando aquí en Estados Unidos uno quisiera desconectar las más de 330 masacres que han existido, algunas más, de consecuencias más graves, otras menos graves, de tiradores a personas inocentes, si lo quisiera desconectar de la capacidad que tiene, la libertad que tiene la población civil para portar libremente armas y poderlas comprar en un negocio de la misma manera que compra un yogur. No se puede desconectar una cosa de la otra. Y planteando esto en esos términos, la resolución no puede ser judicial. Hay una responsabilidad del Estado institucional en cómo se va a manejar ante la justicia y cómo se va a manejar a través de los organismos de seguridad, pero esa es una parte de la cuestión. La otra parte tiene que ver con todo este contexto que convierte a esta cuestión no en judicial, sino en una cuestión social, cultural y política. Eso, número 1. Número 2. La verdad que estas movilizaciones no las habíamos tenido por ejemplo, del país se fugaron 45.000 millones de dólares, se fugó mucho más dinero, pero 45.000 lo podemos centrar en el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y así como ingresaron, se fueron del país. Y no quedó absolutamente nada. Lo único que quedó fue el enriquecimiento de los grupos que aprovecharon especulativamente de eso y fugaron el dinero al exterior, evadieron impuestos y lo colocaron en paraísos fiscales. Ahora, ese hecho estructural para nuestra economía y para nuestro desarrollo no concitó movilizaciones comparables con la movilización en defensa de una persona. Es decir, cuando Cristina va a hablar a la Universidad del Chaco, o habla en Avellaneda, o tiene estas distintas actos que había tenido previamente, o en un tuit, o en una carta,
genera un estado de movilización. Baste recordar lo que generó el libro de ella, sinceramente, no como fenómeno editorial, sino como fenómeno social y político en el año 2018, ¿no? Y después del pedido de condena de Luciani, y cuando ella hace ese alegato que ella pidió hacerlo en el juicio, no le permitieron hacerlo en el juicio, y lo hace por los medios de comunicación, a partir de ese momento se genera un estado de movilización que se consolida, digamos, con la empatía que genera el que Cristina fuera víctima del atentado fallido. Es decir, si uno va sumando, tenemos una cantidad de horas de vigilia permanente desde ese momento y cientos de miles de personas en las calles, pero que se movilizan por una persona, no por una demanda de un modelo de país o de una cuestión económica como la que describía recién. Es decir, Argentina tiene récord de exportaciones y tiene récord de precios internacionales de los productos que exporta y no tiene reservas. Pero eso no causa una movilización. Argentina tiene más de 50% de la niñez bajo la línea de pobreza. Y tenés empresarios que para salirse del control de precios cuidados te remarcan o te modifican la etiqueta de un producto, porque si hay una galletita, un paquete de galletitas que está controlado, si pesa 180 gramos, le ponen 185 gramos y con eso ya deja de estar en el esquema de precios cuidados. Ahora, esto no genera una movilización. La movilización la genera la persona. Ahora, esa persona representa estas otras demandas, representa ese modelo de país, representa todos estos valores que estamos señalando. Quiere decir que la tarea política ahora es compatibilizar, digamos, concatenar la movilización a partir de la adhesión a una persona con una movilización que sea en favor de todos los valores que esa persona representa y de la semblanza del proyecto de país, del modelo de país que esa persona representa. ¿Y por qué digo esto? Y voy a terminar, ya entro a la conclusión, así lo podemos enriquecer en conjunto. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Ustedes saben que en este momento está el ministro de Economía acá en la misma ciudad donde estoy yo, a quien no he visto ni tengo previsto ver ni encontrarme con él. Pero desde mediados de 2020 que yo estoy acá en la ciudad de Washington, esta ya es una de las tantas visitas que han hecho los ministros de Economía de la Argentina. Ministros de Economía que vienen a hacer un periplo por los organismos internacionales. Y aquí voy a continuar dando exclusivamente mi mirada personal. Yo no quiero comprometer a ninguno de ustedes, ni quiero comprometer al Estado argentino que represento, ni mucho menos. Esta es mi mirada personal. Viene un ministro, se reúne con autoridades de los organismos financieros, con autoridades del Tesoro de los Estados Unidos, autoridades del Banco Interamericano, empresarios. Así vino varias veces Guzmán, así vino Mansur en su momento, así vino Kulfas, así vino Batakis, y así viene ahora el nuevo ministro de Economía. Yo quiero sintetizar en lo siguiente. Tal vez es un poco rudimentario mi razonamiento y mi pensamiento. Pero bueno, es lo que pienso. El sistema
al cual estuvo adherida la Argentina geopolíticamente, por pertenencia política, etcétera, durante todas estas décadas, es un sistema que ha llegado a 3 puntos límite que no tienen absolutamente ninguna racionalidad. Ninguna, salvo la racionalidad, salvo que uno quiera decir que la mera acumulación y maximización de la ganancia financiera sea el ordenador racional de todo esto, que por supuesto lo es para ellos. Esos 3 puntos límites son que un 1% de la población mundial concentra en fortunas personales el equivalente a la riqueza que está repartida en el 99% restante de la humanidad. Punto 1. Eso no tiene lógica. El desastre climático en el cual está la Tierra en este momento, que está causando desastres naturales en cadena para toda la humanidad, que en un lugar se presenta bajo los incendios forestales, en otro por la crisis de la Amazonia, el otro por los huracanes en el Caribe y en Centroamérica, la deforestación, la desertificación, el incremento de las lluvias, el avance del agua sobre las costas, que está haciendo desaparecer islas, distintas maneras. Cataclismo climático en el planeta. Y ahora, una amenaza de la OTAN en Europa, una base de la OTAN en el Atlántico Sur y la presencia de la OTAN a través de un acuerdo con Australia en el mar del sur de la China. Es decir, la amenaza de una guerra nuclear. Entonces yo me pregunto, el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones multilaterales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, no tienen nada que ver con ese sistema que llegó a esas 3 conclusiones. Entonces uno se pregunta, ¿y ahí vamos a venir a golpear la puerta para encontrar una solución? ¿Otra vez? No sé, por ahí yo estoy equivocado. Y desde que vino por primera vez un ministro aquí y ahora que viene por 6ª, 7ª vez, probablemente la economía argentina esté mucho mejor y la sociedad argentina esté mucho más feliz. Yo no lo veo así, pero por ahí no lo veo así porque estoy a la distancia. No lo veo así. Entonces me pregunto, ¿ese es el camino? Pero digo, si viene uno, después viene otra vez, después viene otra vez, después viene otra vez, después viene otra vez, y las cosas están cada vez peor. Entonces no entiendo por qué seguir ese mismo camino. Porque a nosotros nos dijeron que era necesario que ningún acuerdo con el fondo, casi textual lo estoy recitando, nos habían dicho que el acuerdo con el Fondo Monetario, que nunca hay un buen acuerdo con el Fondo Monetario, pero que este acuerdo, primero, no tenía ningún ajuste. Yo reviso los discursos parlamentarios, reviso el discurso de Carlos Heller, por ejemplo, que es un hombre que a mí me merece el mayor de los respetos y la mayor de la confianza política, y he coincidido siempre con él. Y él decía, no, van a ver que va a aumentar el presupuesto en educación, van a ver que va a aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología. Bueno, yo por ahí a la distancia no lo noto y eso es lo que está sucediendo. Y lo otro que nos decían es que ese acuerdo iba a evitar que la mañana siguiente, si no se firmaba el acuerdo, nos encontráramos con una corrida cambiaria que nos obligara a una mega devaluación. Entonces se firma el acuerdo. Y entonces mi pregunta es, a partir de la firma del acuerdo, ¿es verdad que no hubo ajuste? Primero. Segundo, ¿logramos parar la corrida o la presión devaluatoria? No lo veo. No lo veo. Entonces se sigue el mismo camino. Ahora,
¿qué es lo que sucede? Y acá termino con lo siguiente, que es una interrogante que tengo. Cristina está apoyando esta nueva etapa de la política económica. Lo vio como una salida política. Vio que esta era una posibilidad. Entonces, ahí digo, si yo hago prevalecer mi mirada personal, yo no concuerdo con este camino, no concuerdo con un camino donde esté Daniel Marx en el equipo económico, donde esté Rubinstein en el equipo económico. ¿Qué me parece, qué siento cuando escucho lo del dólar soja? Que no es un problema. A mí me toca participar aquí de un grupo donde están los funcionarios argentinos que están en el Banco Interamericano, en el Fondo Monetario, etcétera, en el Banco Mundial, etcétera. Y en la Embajada Argentina en Estados Unidos. Entonces te dicen, no, bueno, pero estamos viendo si el dólar soja está a 200, 190, 180. Y yo creo que no es una cuestión de cuánto cotizás el dólar soja. El problema es que hay un poder económico que te presiona y que te obliga a sentarte en la mesa a hacerle una concesión. Después, si la concesión es 120, 180, 200 o 200, eso el poder económico no le interesa tanto. Al poder económico lo que le interesa es que te obligó a sentarte a cambiar tu política en base a una determinada presión. Entonces, hoy te va a calmar el mercado, porque además es otra cosa. Hace 50 días, cuando todo esto todavía no había llegado a este punto, el dólar ilegal estaba alrededor de 200 pesos. Y hoy estamos contentos porque está bajando y se está colocando en 270. Es decir, se están calmando los mercados. El problema es que se están calmando los mercados 35% devaluado de cómo estaba. Y además esta película no terminó todavía, porque no sé si van a liquidar todo lo que dicen que van a liquidar, etcétera, etcétera. Porque, o mejor dicho, van a liquidar y después van a seguir con la presión. ¿Por qué? Porque saben que si presionan, el Estado se mueve. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa metodología. Ahora, ¿dónde está? Y esta es la pregunta clave. ¿Qué hacemos los que no estamos de acuerdo con esto? Y ahí es donde la experiencia me lleva a preguntarme dónde está el punto máximo de acumulación política que puede tener un proyecto popular en la Argentina. Y saben dónde está, pero porque está demostrado. Me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, lo crea suficiente, lo crea insuficiente. Hay un dato objetivo. La gente se moviliza por el liderazgo de Cristina. Quiere decir que entre respetar el punto máximo de acumulación política que pueda encontrar nuestro país y mi opinión personal, yo tengo que comprender y asimilar a dónde está el punto máximo de acumulación política, que no está en mi ideología personal. Ahora, eso sí, yo, desde mi punto de vista, tengo que presionar lo más posible para que ese punto de acumulación se acerque lo más posible, se aproxime lo más posible a mi posición política. Pero no puedo como libre pensador. Imagínense, yo sé, miren, vamos a ponerle nombre y apellido. Yo sé, no puedo ver por el MIT a todas las personas que estén participando, pero estoy seguro de que a varias personas de las que están participando les resultan muy simpáticas las opiniones del grupo Soberanos. Y a mí también, ¿eh? A mí también, imagínense que ellos fueron los que vienen diciendo hace un año y medio
que había que llevar la deuda al terreno del cuestionamiento político, y desde el cuestionamiento político construir un marco para la negociación técnica. Y el gobierno lo que hizo fue centrarse en una negociación técnica, que obviamente no podía llegar a otro lugar que al fracaso político. ¿Por qué? Porque no había habido plafón político. Y eso lo viene diciendo este grupo. O, por ejemplo, que el otro día se distancia Lozano, con el que yo coincido con muchas de sus alocuciones. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde está el pueblo? ¿A dónde está el pueblo? Y nosotros no podemos estar en un lugar que es donde no está el pueblo, porque el pueblo está en un lugar. Y yo estoy decidido a resignar mis posiciones ideológicas de máxima para poder formar parte de un colectivo y de una estructura social mucho más poderosa que lo que yo pueda hacer con mi prédica individual, sin renunciar a mi prédica, al contrario, tratando de correr esto para acá, pero sin salirme de acá. No hay alternativa. Y el punto máximo de acumulación está en Cristina. En Cristina y en la base y en ese pueblo y en esos jóvenes que son los que hacen vigilia, que son los que lloran, que lloraron cuando sintieron que estaba cerca de la muerte, que estuvo cerca de la muerte, y en esa gente humilde que va a agradecer. Ahora, claro, si nosotros tuviéramos, en términos de Aldo Ferrer, otra densidad nacional, una dirigencia sindical que lidere una movilización colectiva, una dirigencia social, una dirigencia que se ponga, que es lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra fuerza política. No lo estoy planteando como comentarista, me desvivo por estar en Argentina y poder decir esto en Argentina. No me voy de acá porque la persona que me indicó que tenía que venir acá me pidió que me quede acá. ¿O ustedes se creen que yo nunca le dije que yo quiero ir allá para construir allá? Bueno, lo estamos haciendo de esta manera, pero necesitamos liderazgos de este tipo, liderazgos que aglutinen. Ahora, no tenemos forma de avanzar por fuera de lo que son las estructuras fundamentales. Y las estructuras fundamentales son la base social y lo que despierta el liderazgo de Cristina y determinadas estructuras territoriales, que son la del Partido Justicialista y que son la de los gobernadores, que son la de los intendentes, que son la de los que tienen predicamento y que están en posiciones normalmente más conservadoras que las nuestras. Más conservadoras, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Pero que nosotros no podemos ponernos en la vereda de enfrente, nosotros tenemos que incidir, y convocar a todos los sectores que están por decirlo de alguna manera, a la izquierda de esa estructura del Partido Justicialista, pero sabiendo que esa es la estructura, que es el punto de acumulación más fuerte de todo este frente político y social. Porque desconocer eso, ojo, probablemente si esto mismo se me hubiera planteado hace 25 años con menos experiencia política, y tal vez les hubiera dicho que había que ensayar una alternativa, que había que ir por fuera, que no sé, quizá hubiera dicho otra cosa. Hoy la experiencia me indica que nosotros no podemos ni abandonar nuestras convicciones de máxima, ni abandonar la estructura que es la fuente de acumulación política. Porque si no nos convertimos en una especie de vanguardia sin retaguardia, de vanguardia sin base. Es decir, yo soy el esclarecido, pero el pueblo está en otro lado. Hay una novela de Feynman, de José Pablo Feynman, que ahora no recuerdo, nunca me acuerdo cómo se llama, pero es un diálogo ficticio entre John William Cook y el Che. Diálogo que creo, si mal no recuerdo, que nunca se produjo. Entonces Cook le decía, Ernesto, yo coincido con vos. Es decir, vos querés un gobierno
socialista para representar los intereses de los trabajadores, pero resulta que los trabajadores son peronistas. Entonces digo, ¿por qué no nos juntamos tus ideas socialistas con los trabajadores peronistas y hacemos una fuerza de acumulación más grande? Me parece que ese es el desafío en este momento. Bueno, perdónenme la extensión, la generalidad, el desorden, la distancia. Estos son los disparadores. Después, obviamente, quedo a disposición de lo que ustedes dispongan. Bravo, Carlos. Muchas gracias. Una exposición digna de la calidad. Les pido que silencien los micrófonos. Una exposición, Carlos, digna de la calidad de nuestro auditorio, a quien agradecemos nuevamente. Menciono al amigo César Amaya, gracias César por estar. Ha ingresado Pablo también, Tato Roberti, muy agradecidos por la presencia de gente. Hay varios compañeros de la coordinadora con K, de Avellaneda y de Quilmes, gracias por estar presentes. Mayormente entiendo, hay algunas personas que no conozco, pero mayormente creo que cuadros políticos, gente muy preparada, muy formada. Ya teníamos algunas preguntas de Raquel Pina en el chat, teníamos varias. Había comenzado con una frase que no entendí, relativa al tema de la sublimación, creo que lo vinculaba en la etapa en la que Carlos estaba hablando del atentado contra Cristina. No sé si querés mencionar algo brevemente y sintetizar, Raquel. Sí, hola, muchas gracias. Básicamente, entré tarde y entré justo cuando Carlos estaba apuntando a que Cristina va a representar los valores y aquello. Cristina, básicamente, para las bases es la garantía de que este es el gobierno que votamos, lo único que nos queda, porque ya vimos que no. Entonces, la pregunta era simplemente qué operación había ocurrido en la relación pueblo-dirigencia, si habíamos sublimado, digo, no sé si siquiera tiene importancia, me salió así porque después Carlos dijo, hay que acercar esa imagen, porque es casi como religioso, digamos, y a mí lo que me preocupa es el nivel de racionalidad, y que no está del otro lado. Del otro lado está la locura total y absoluta, como lo vimos en el atentado. Y nosotros somos los que estamos tratando de agarrarnos de una cierta racionalidad, pero al mismo tiempo vemos que las estructuras que nos está pidiendo Carlos que busquemos en las bases están totalmente desarticuladas, no hay cuadros medios, no hay unidades básicas, tenemos un problema de que no hay cuadros medios, o en las provincias, que es donde yo soy de Santa Fe, y no vivo en Argentina, vivo afuera, estoy en la misma situación que Carlos, vivo en Estados Unidos, pero digo, lo que se reporta de las provincias, que es el problema de siempre, es que no hay bajada de línea de ningún tipo y que están guardados los dirigentes de las provincias. Entonces las bases están desesperadas y sueltas, pero sueltas en todo sentido. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde enfilamos? Porque no todos tenemos el mismo nivel de análisis político para poder, o sea, estamos todos sueltos a la deriva como el cuento de Quiroga, con una mordida de víbora y no sabemos si llegamos, y no sabemos a dónde vamos ni a dónde llegamos, nos lleva el río. ¿Cómo le damos dirección a esto? Esa es mi preocupación, más que la figura de la sublimación, Carlos, que marcaste, fue lo que me salió en este momento, o sea, ¿por qué ocurre eso? Pero después Carlos Raimundi siguió más adelante. Genial. No sé, Carlos, si querés, yo creo que a lo largo de tu alocución mencionaste
en la línea de lo que decía Raquel, hay un comentario de Gabriela Donofrio que dice que el comentario de Raquel es muy interesante. Creo que algo de eso comentaste y un poco respondiste en relación a Cristina, pero no sé si querés agregar algo más en relación a eso, Carlos. No, no, se me ocurre primero agregar que estamos viviendo una situación geopolítica en el mundo muy particular y ninguna de las cosas que nos suceden son ajenas a esa disputa geopolítica. Es decir, hay un momento de transición, hay un momento de reconfiguración de un mundo con un solo liderazgo a un mundo donde ese liderazgo está disputado y viene perdiendo influencia muy fuerte, y entonces aprieta, ¿no?, a los países más cercanos, que son los del hemisferio de América, digamos. Segundo, que esto que nos sucede a nosotros es muy parecido a lo que está sucediendo en muchos otros lugares. Los otros días, aquí en Estados Unidos, el presidente hace una locución donde plantea que la disputa con el Partido Republicano no es una disputa sobre el modelo de país en Estados Unidos, sino sobre la democracia misma. Y el crecimiento de las opciones más radicalizadas de la derecha en todo, como mínimo en todo Occidente, digamos. Esto no es un fenómeno mundial, sino que es un fenómeno de nuestro universo de ideas, que es el universo de América y Europa, básicamente. Entonces eso influye, no es un contexto menor. Y por eso es que Cristina venía planteando este gran desafío, que es el desencanto democrático, le llama ella, ¿no? Que es, cuando los pueblos están hartos de neoliberalismo, entonces salen a protestar en Chile, salen a protestar en Colombia, salen a protestar en Ecuador, salen a movilizar en Argentina, y se ganan las elecciones. Entonces llegan gobiernos diferentes a los gobiernos neoliberales. Pero con tanta presión y con tanto aparato de poder enfrente y con tanto condicionamiento, ya el primer día te dicen el triunfo de Boric en Chile hizo caer a los mercados, y así sucesivamente. Y además de todo el aparato judicial, del lawfare, del escarnio, todo esto, entonces obligan a los líderes, cuando no los pueden proscribir, como le pasó a Lula, que lo inhabilitaron de las elecciones, no lo pueden proscribir, entonces ¿qué hacen? Los obligan a hacer alianzas con sectores moderados. Y al hacer alianzas con sectores moderados, ya vos no tenés el corazón de tu proyecto, ya no es el del modelo de desarrollo distributivo como fue hasta el año 2015. Tampoco es el modelo de la maximización financiera dura, que es ganancia únicamente con el sector financiero y 20 millones de argentinos que si comen, comen, y si no comen, se mueren. Sino que hay como una inclinación hacia un modelo más intermedio, que no deja de ser un modelo oligárquico, pero es un modelo oligárquico que no está sustentado únicamente con los factores de poder financiero, sino con algunos factores de poder productivo de la Argentina, que son importadores, pero fundamentalmente exportadores, y que por lo tanto la maximización de su ganancia está en tener un país con desarrollo, pero con salarios bajos, es decir, sin peronismo, sin el plus que le da el peronismo a la Argentina. El peronismo no como estructura burocrática partidaria, sino como memoria histórica del pueblo, de derechos.
Ahora, cuando este modelo tampoco da respuesta, entonces ya hay desencanto con el liberalismo y desencanto con el que me planteó la esperanza, con el que me planteó la alternativa, es decir, desencanto con toda la política. Y esto, por el momento histórico que está viviendo la humanidad, al menos en Occidente, no condensa hacia la izquierda, sino que condensa hacia la radicalización de la derecha, que nos pone lo peor del neoliberalismo en términos económicos, que es el gobierno de las corporaciones, y lo peor del fascismo en términos ideológicos, que es la xenofobia, el rechazo del otro, el sálvese quien pueda, el hiperindividualismo, el odio, la discriminación. En ese contexto estamos. Y es ahí donde yo veo que, analizando todo esto, Cristina está tratando de encontrar un camino posible. No el camino de la Argentina 2003-2015, sino un camino posible. Ahora, en lo que coincido completamente, en que faltan liderazgos intermedios. Porque nosotros, en 2 años y medio de gobierno, más de 2 años y medio de gobierno, 2 años y 9 meses de gobierno, no fuimos capaces de proponer una reforma de la justicia. No fuimos capaces de proponer una estrategia de comunicación. No fuimos capaces de permear nuestra base social para movilizarla. Ahora, y entonces, es decir, no me pidan que hagamos un modelo, no sé, bolchevique, si no tengo la mínima estructura de cuadros capaces de poder realizar este modelo. Es decir, tenemos lo que tenemos, compañeras y compañeros, tenemos lo que tenemos. No tenemos lo que me encantaría tener, es decir, yo puedo plantear el modelo que me encantaría si tuviera las herramientas que me encantaría tener también, pero no las tenemos. Por lo menos eso es lo que humildemente yo veo. Y tenemos los límites en nuestra propia fuerza política. Es decir, yo no tengo ninguna duda de en qué espacio político estoy. Estoy en el kirchnerismo. Y dentro del kirchnerismo estoy en una fuerza política que trata de aglutinar porque condensa algunos valores, que es no haber claudicado ideológicamente, tener mucha honestidad en lo económico, saber dónde está parada, y al mismo tiempo tiene sus defectos que los conocemos todos. Ahora, el kirchnerismo también tiene sus límites, ¿eh? También tiene sus límites. Si el kirchnerismo no hubiera tenido sus límites, después de 12 años y medio de gobierno no hubiéramos terminado en Scioli. ¿Scioli es mi enemigo? No. No lo digo en esos términos, lo digo en que no fuimos capaces de profundizar un proyecto y fuimos capaces de tener políticas de Estado muy potentes, pero sin la capacidad para construir la fuerza política que la sostenga y la profundice. Entonces tenemos que guiarnos, digamos, tenemos que sostener inclaudicablemente nuestros ideales, pero tenemos que manejarnos a partir del principio de realidad. Y quizá nosotros creímos que era solo cuestión de llegar al gobierno. Y no era solo cuestión de llegar al gobierno. Llegamos al gobierno y llegamos a un gobierno con un mandato que era entre los bancos y los jubilados. A mí me van a encontrar con los jubilados, pero resulta que el balance de los bancos fue así y el poder adquisitivo de los jubilados fue así, en la realidad. Entonces creíamos que era cuestión de llegar al gobierno, y no era cuestión de llegar al gobierno, era cuestión de llegar al gobierno y ensamblarlo con una base social organizada, movilizada y concientizada. Y eso nos faltó. ¿Qué es lo que ocupa ese lugar? La figura de Cristina. ¿Eso es bueno en sí mismo? Y no. ¿Es suficiente? No. Pero es todo lo que tenemos. Es lo máximo que tenemos. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer dentro de... ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que cambie el centro de gravedad
del movimiento nacional popular, pero no está en vista de que eso va a cambiar rápidamente. Esos son los desafíos. Discúlpenme si no tengo ninguna receta mágica, compañeros, ¿eh? Nunca, jamás me escucharon a mí. Yo prefiero decir, no sé, a plantearles una cosa hipócritamente en la que verdaderamente no creo o que desconozco. Perfecto. Bueno, hay varias personas que se anotaron. Está Angélica, Fátima Soria, Carlos Fumagalli, Richard Ermili, Héctor Santander. Les pido que seamos breves porque hay varias personas que quieren intervenir y queremos escuchar a todos. Querida Angélica, menciono a Ana Manchón, que se sumó también. Gracias, Ana. Querida Angélica, te escuchamos. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Soy Angélica Escayola, si te acordás de mí. Quería, en realidad, hacerte unas preguntas. Cuando vos sintetizaste al final de la primera parte de tu exposición, lo de alcanzar el punto máximo de acumulación política. Creo que hay dos cuestiones en ese enlace que vos hacías antes del ataque entre los alegatos del fiscal difusamente publicitados varios días y el ataque. Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes y tienen que ver con esta acumulación política y obviamente es la llave para eso que vos decís, no fuimos capaces, ¿sí? Porque lógicamente para enfrentar al poder real, estoy hablando también de la deuda con el FMI, no veníamos teniendo la fuerza popular, social, económica, política. El año pasado perdimos las legislativas y eso es una medida objetiva de en qué punto estábamos de acumulación. Uno de los hechos fue cuando el embajador yanqui, ¿sí?, ante la propuesta de Larreta de hacer una coalición después de las elecciones, que se la hace a Massa en su punto máximo de figura política del Frente de Todos, el embajador le dice, la coalición ya. Y eso creo que nos espantó todo porque era un gesto de poder y de introducción absolutamente ilegal del embajador. Y Cristina, en ese momento, era una más del Frente de Todos. Alberto, totalmente debilitado y desdibujado en la coalición que nosotros tenemos, de esas tres figuras, eso salen los alegatos del fiscal. Cristina pide ampliar su declaración en el juicio porque el fiscal le había agregado nuevas pruebas, lo cual no podía hacerlo sin que ella se defendiera nuevamente, y públicamente ante el rechazo de su intervención en el juicio, ella hace su defensa. Y en la defensa hace un alegato político tan fuerte que desnuda, nos cuenta a todos, que en esos expedientes hay elementos de prueba sobre el escándalo de la corrupción de los bolsos, aquellos de López, y que esa misma prueba se los adjudica a la gente de Macri. Yo recuerdo que ahí ya hay una solidaridad fuerte en el sentido de que era una persecución política y no un juicio como legalmente corresponde. Ahí hubo una solidaridad muy fuerte, inclusive de Alberto, de Massa. Cristina ya ahí creció como figura política, porque encima les contesta pegándoles donde más le duele,
que son los casos de corrupción del macrismo, todos congelados y sin investigar. Ahí me parece que ella crece de tal manera que le resulta insoportable, porque al final esto del odio y la violencia, que la derecha siempre la tuvo contra quienes se le rebelaban, contra los pueblos que no aceptaban su dominación, para decirlo así históricamente, se hace crítica. Se hace crítica y a raíz de toda esta persecución judicial y su defensa pública, empieza a verse todo este acompañamiento de militancia ahí en su barrio, el corazón de Barrio Norte. Yo creo que eso lo pone re mal, porque encima el tema de las vallas, el tema del reto de la UNRWA públicamente, porque finalmente retira a la policía el primer día de las vallas, les produce realmente una situación álgida de terminar con Cristina, y lo dijeron. La UNRWA salió a decirlo, Carrió salió a decirlo, francamente. O sea, no les bastaba ya con tenerla presa y sin candidaturas. Prácticamente la querían fuera. Y se produce este asunto del atentado, que está bajo investigación, y Cristina crece hasta internacionalmente, porque de todos lados viene la solidaridad con ella. De todos lados. Y ahí viene la explosión popular en las calles. Y no sé quién lo dice, pero se dice y se nota que de repente ella es la jefa del movimiento. Y digo un movimiento, no del partido. Incluso Cristina tiene un partido propio, como Massa que tiene un partido propio. Entonces estamos como que cuando vos hablás de la acumulación y decís el PJ no cuenta. Como no cuentan en general los partidos tradicionales, como no cuentan los CR, como no cuentan, salvo por las manipulaciones que se hacen. Yo creo que estamos en un momento de crisis que puede significar un salto adelante. Vos entraste acá por los Kirchner, y en el 2003 habían pasado 20 años de democracia en que los genocidas tuvieron impunidad. Y recién en esos 20 años, cuando a partir del 2003 Néstor cambia la corte y libera y se anula, se terminan anulando las leyes de impunidad, responsabilidad de Alfonsín y del menemismo que llega al indulto, digo, nosotros no medimos el tiempo que la historia nos está cobrando desde hace mucho tiempo. Entonces digo, si como movimiento nacional y popular, que ahora no es exclusivamente peronista, y vos sos un ejemplo, junto con otros dirigentes, ¿sí?, que yo creo que no casualmente vienen del radicalismo. Y entonces me parece que estamos ante la posibilidad de que ese punto de acumulación crezca. Porque no todo, a ver, en el peronismo mismo, y esto es sabido absolutamente, hay un odio, Cristina, histórico de la derecha peronista contra los que fuimos, de alguna manera, la tendencia y la izquierda peronista. Eso se está repitiendo ahora. Y eso ahí da un salto. ¿Quién en el peronismo que tenga entidad va a decir públicamente que no está de acuerdo con Cristina o que no acepta el liderazgo de Cristina? Entonces, de repente, Massa se ocupa de la economía, aparentemente está teniendo algún resultado. Y ese punto de acumulación, y acá viene la pregunta, ¿no tendríamos que necesitarlo cuando haya que enfrentar los pagos severos al FMI, tal como se firmó el acuerdo? Acá termino. Gracias. Carlos, no sé si querés comentar o seguimos con otras
intervenciones o querés hacer un comentario. Perdón, nada más una cosa. ¿Quién se acuerda ahora del embajador Yanqui y su propuesta? Todo eso desapareció. Desapareció frente, como vos decís, una rapidez de los acontecimientos, me parece que raramente vista. De repente, todo cambió. ¿Quién se acuerda de eso? Ya está, gracias. Gracias, Angélica. Mira, es una duda, no, si te parece, bueno, si te parece, digo alguna palabra de esto, pero después podríamos sumar una serie de intervenciones y después hacer una conclusión. Mira, nunca es tarde. Yo creo que tendría que haberse afrontado desde un inicio en términos políticos y culturales el tema del Fondo Monetario. Si no se lo hizo, bueno, nunca es definitivamente tarde para hacerlo. Lo que pasa es que para eso vos tenés que montar todo un aparato comunicacional que no está montado ni veo voluntad de hacerlo. Es decir, yo creo que cuando si nosotros hubiéramos sido capaces, en más de 2 años y pico de gobierno, de plantear cómo le habían metido la mano en el bolsillo al pueblo argentino con ese crédito, que no solamente fue un préstamo, yo creo que no fue un préstamo únicamente para que reeligiera Macri, sino que en el caso de que Macri no reeligiera, condicionar al gobierno siguiente, porque esa es la diferencia que hay entre los proyectos del poder y los proyectos contrahegemónicos nuestros. Cuando llegan ellos al gobierno, revierten nuestras políticas. Es decir, no le gusta el plan Cunita y sacan el plan Cunita. No le gusta el plan Procrear y sacan el plan Procrear. Pero cuando llegamos nosotros al gobierno, tenemos el condicionante estructural del endeudamiento, que te condiciona toda tu soberanía. No es cuestión de que vos podés revertir sus políticas, porque revertir sus políticas, cuando la política esa es el endeudamiento estructural, te condiciona de una manera que vos no condicionás a los gobiernos alternativos. ¿Entendés? Entonces, el Fondo Monetario tiene una función de disciplinamiento político de toda la estructura argentina, no de apoyo a un gobierno sí y de oposición a otro gobierno, sino de condicionar estructuralmente la política. Entonces, hay que responderle con una estrategia también estructural, que implica que en los intervalos de las películas de cine, de las obras de teatro, del teatro under, de las paradas de los colectivos con stickers, de las historietas, de los partidos de fútbol por televisión, vos tenés que poner un dibujito animado que diga, vos te robaron la plata, te robaron mucha plata, pero no solamente te robaron mucha plata, te robaron la felicidad, te robaron tus derechos, te robaron todo esto. Si lo pudiéramos hacer ahora, antes del próximo pago, y sí, yo te diría que sí, yo lo haría, empezaría mañana, empezaría ayer. Así que nunca es tarde, pero para hacerlo hay que trabajar es decir, si uno se da cuenta que tiene un enemigo poderoso, pero no construye herramientas poderosas para combatirlo, por más voluntad que ponga, no lo va a poder combatir. Gracias, Carlos. Aprovecho para saludar a Mabel Castro, que veo que está presente. Gracias, Mabel, un orgullo que estés acá. Como corresponde a una reunión como esta, se dispara una discusión por chat, aparece el plebiscito en Chile. Bienvenidos los debates, las discusiones y los intercambios. Tengo anotada a Fátima Soria. Fátima, te pido brevedad, por favor. Sí, señor, buenas noches. Mi nombre es Fátima Soria, estoy diplomada en Criminalística Internacional, Técnica y Química Forense. Yo quiero hacer alguna observación sobre lo que dijo la compañera Raquel. Vengo trabajando mucho desde la pobreza que vengo sufriendo desde el gobierno de Macri, que soy una persona de familia humilde y madre sola, que crié a mi hijo sola, nadie me ayudó en nada, siempre trabajé y me gané las cosas dignamente. Fui coordinadora de comedores populares. Le quiero decir a la compañera,
no estamos en la misma época de antes, entonces la política se está haciendo de distintos puntos de vista. Ya no existe el local donde dice, acá el local peronista donde está Evita y está Perón. No. Esos locales que usted se refiere, compañera, quédese bien tranquila que están. ¿Y sabe cómo se llaman hoy? Hoy se llaman comedores populares con distintos nombres del peronismo argentino. Y se los ve en la calle. No es que lo digo yo. Esos comedores que yo ayudé a organizar, donde me senté con cada una de las mujeres del barrio para que puedan aprender a cocinar, cuánta comida tienen que hacer para 500 personas, para poder, cuántos cajones de pollo, cuántas cosas, eso lo hice yo. Por eso vengo siendo perseguida. Con un intento de secuestro hace 1 año y medio. Mi hijo viene siendo asaltado, tengo un solo hijo de 18 años. Estoy viviendo de un plan social que todos critican, pero yo a mis 42 años, acá no hay ninguna fábrica ni nadie que me dé un trabajo. Es lo único que tengo que sobrevivir y es con lo que yo estoy pagando mi estudio. Nadie me puede decir nada como mujer y como madre, ni tampoco como ciudadana argentina. Déjenme hablar porque mi compañera habló 10 minutos, por favor. Es lo que yo tengo que decir como militante peronista. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo, compañero, que soy la más apuntada. Esto, déjenme decirlo, por favor, compañero, respéteme como yo respeté. Esto es una célula. Esto no es lo que le pasó a la compañera Cristina, un caso aislado. Esto se viene tramando de a poco, con la influencia psicológica de la televisión, con la influencia psicológica del Facebook, con la influencia de los medios, con las mismas conductas que tienen los poderosos. Yo con la Reta me vengo peleando un montón. ¿Por qué? Estaba de tesorera de un colegio y me mandaba la fruta podrida para que le entre los chicos en plena pandemia. ¿Entiende? Eso es todo lo que tengo que decir. Sigan adelante con la charla y que los demás sigan hablando. Pero en este momento espere un momento. En este momento yo soy la más apuntada porque si dicen que no hay un líder social, ese líder social a la que quieren eliminar soy yo. Listo, es todo. Ahora sí hablen todo lo que quieran. Gracias. Muy amable. Carlos Fumagalli te pidió brevedad, Carlos. Carlos Fumagalli. Tenés que desmutearte, Carlos. Ahí va. Estaba con el micrófono cerrado, perdón. No, nada, que respecto a todo el diagnóstico de Carlos siempre es clarificador y pues, yo no puedo agregar absolutamente nada. Me gustó la última intervención, Carlos, cuando te vuelvo a escuchar decir, referirte al aspecto de comunicación, ¿no? Esta cuestión de los líderes intermedios, de la carencia de cuadros intermedios, y la organización, es decir, hay una paradoja entre lo que es la orgánica, las posibilidades orgánicas de los partidos, y la militancia silvestre, que es de donde yo provengo. Yo, para bien y para mal, soy un silvestre en términos orgánicos. A nivel macro, cualquier política de comunicación debería instrumentarla el gobierno. Y nada, yo te escucho decir en el intermedio de los partidos de fútbol un videíto educador y aplaudo. Pero eso no depende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que depende de nosotros? Y ahí surge la contradicción entre lo silvestre y lo orgánico. Lo orgánico tiene posibilidades de organización que para los silvestres son casi inaccesibles. Pero, por ejemplo, hacer semaforazos es muy sencillo, no demanda más que un poco de organización. Es un modo de comunicación transversal que sale de la endogamia de las redes, que es complementable con otras cosas, es complementable con hacer billetitos, papelitos que digan un concepto
y que se reparten, y yo lo he hecho en la calle, y que se pueden poner debajo de los limpiaparabrisas de los autos, y que eso, si se organiza y se sale con un concepto a comunicar, los precios, hacer acciones de arte callejero en la puerta de Coto. Es decir, imprimir 2000 volantes, ir a una sucursal de Coto y hacer una maniobra de repartición a los que salen. Hay cosas que podemos hacer desde la calle, pero que si yo las hago en cartelitos, ya no voy a volver a contar la historia de cartelitos, ahora venimos de capa caída, nos estamos reorganizando, están los de arte en lucha, hay intervenciones callejeras, pero si se lograra combinar un poco de orgánica, de poder organizacional, de que las cosas sean simultáneas, que se hagan en varios barrios a la vez, no con la misma voz necesariamente, pero sí con una simultaneidad de conceptos. Ellos utilizan el nado sincronizado, lo utilizan de un modo formal, digamos, ¿no? Y salen todos con la misma palabra, salen con un libreto rígido. Cuando fue el alegato del atorrante de Luciani, todos los periodistas hegemónicos emplearon la palabra contundente, las pruebas contundentes, para referirse a pruebas que no existían, naturalmente. Y todos salen con la palabra contundente. Yo no creo que nosotros tengamos que salir con la misma palabra, pero sí que tenemos que articular y coordinar conceptos. Entonces, yo, y esto lo digo con toda humildad, me cuesta decirlo, pero digamos, yo veo la comunicación del Frente Grande, y la comunicación del Frente Grande son volantes que están dirigidos a los militantes del Frente Grande. No están dirigidos a captar, a acumular poder. ¿Por qué no vamos a la puerta de Coto, a la puerta de Jumbo, a repartir papelitos, a hacer semaforazos, a hacer acciones dirigidas a los que vacilan? Al tercio duro de la derecha ya sabemos que no lo vamos a convencer de ningún modo, pero al tercio intermedio, o a un porcentaje de ese tercio intermedio, lo podemos hacer vacilar. Cristina aglutina, y ante la desesperación del ataque, ya antes del intento de magnicidio, ¿no es cierto? Es decir, ya con el ataque de Luciani, aglutinó la fuerza popular, porque estábamos todos desesperados de inacción. Estamos desesperados de estar desarticulados. Entonces, cuando la mina dice, vamos todos con ella, no hace falta que lo diga ella, nos sale de adentro. Pero ¿cómo articulamos? ¿Cómo construimos algo más organizado que lo que se puede desde absolutamente el llano, con alguito de estructura, qué sé yo? Perdón, es eso básicamente, es una propuesta, me cuesta un poco hacerla. Gracias, Carlos. Perfecto, sí, hay participaciones y tiene que ver con lo que acabas de poner en el chat, de Ana, de Raquel. Richard Hermili. Sí, gracias, Carlos. Básicamente para señalar lo difícil del camino. Carlos Raimundi nos acaba de decir claramente que no tiene un recetario, pero sí nos está ofreciendo una matriz, y esa matriz es de una extraordinaria inteligencia. Y pongo, digamos, foco sencillamente como para hacer un resumen y decir con qué me estoy quedando, a pesar de no haber un recetario, pero sí esa matriz. Dice, bueno, por un lado, aparentemente Cristina estaría consintiendo el camino económico de Massa, porque últimamente no ha dicho nada con respecto a lo que está haciendo, que es básicamente un ajuste, digamos. Digámoslo, se está haciendo un ajuste. Cristina no dice nada, y no quiere decir que Cristina esté de acuerdo, pero de alguna manera no dice nada, y tal vez sea lo que haya que hacer, lo que hay que hacer en este momento.
Pero por otro lado, dice, bueno, la crítica que quienes tenemos un pensamiento que proviene de las izquierdas, esa crítica no la podemos escindir del dato de la realidad de que más a la izquierda de Cristina está la pared misma, no hay nada. Entonces, esa matriz de pensamiento, donde no nos está invitando a pegarnos un tiro en la sien, dejando de ser críticos y críticas respecto al camino económico, y un montón de medidas que se pueden hacer en el camino, no nos está invitando a eso, pero nos está diciendo, eso digámoslo desde adentro. Y esto me parece formidable. Gracias. Gracias, Richard. Muy bien. Héctor, querido. Bueno, buenas noches para todos. Voy a tratar de ser sintético, si es que se puede, porque estos encuentros en estas circunstancias y para mí, en lo personal, después de tantos años, bueno, me generan un montón de inquietudes, ¿no? Entonces, voy a tratar de centrarme en algo que no es una pregunta, sino una afirmación que comparto con ustedes para que, bueno, para saber qué opina Carlos, fundamentalmente. Que tiene que hacerse cargo de nuestra formación en alguna medida, porque muchos de los que estamos acá empezamos la militancia leyendo los discursos de él como presidente de la Juventud Radical, así es que una pasada de facturas eso. Bueno, yo lo que digo es que hoy estamos en una circunstancia que no es nueva. Tenemos interrogantes que no son nuevos, y tenemos un desafío que tampoco es nuevo. En el 87, del 87 al 89, quienes ya militábamos para esa época, tuvimos que asumir un dilema, y lo digo en esos términos, un dilema, para nosotros era un dilema. ¿Qué hacer con los alzamientos militares? Y hasta dónde podíamos resistir esos alzamientos. Tiene que ver con lo que decía Carlos recién, de que hoy Cristina es quien concentra las posibilidades que tenemos políticamente en la Argentina de construir una alternativa a este modelo. Pero para esa época ya era un dilema para nosotros, por formación, era un dilema qué hacer con esas alzadas militares. Y las soluciones a las que se arribaron en esos momentos, hoy, con el diario del lunes, entendemos que no fueron las mejores, pero en su momento pensábamos que eran las mejores. El mismo dilema tuvimos en esa época en nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Digo, nadie puede desconocer que en esa época se discutía qué hacíamos con el fondo, es decir, si pagábamos o no pagábamos la deuda. Y resalto, ese era nuestro dilema. Y digo dilema no porque me venga bien, sino porque quiero resaltar de que desde nuestra formación, quienes hemos cursado la escuela primaria, secundaria, la universidad, en las últimas décadas, digamos, del siglo XX, nos hemos formado en un racionalismo y en un idealismo que conforman un paradigma cultural, científico, bueno, un paradigma cultural, diría que es más amplio, que nos pone de algún modo en la necesidad de tener que saltar por encima de esos límites que esa formación implica. Entonces, bueno, desde ya coincido en todo con lo que decía Carlos respecto de la función, el rol y lo que simboliza hoy Cristina para los movimientos nacionales y populares.
Obviamente comparto de que ese es el lugar y ese es el camino y tenemos que ver qué le podemos aportar. Y entiendo que, bueno, hay algunas acciones que se podrían llevar adelante o que me parecieron buenas. Por ejemplo, quiero destacar lo que hizo Leandro Santoro en Capital, que convocó a gente que quisiera involucrarse con la política, a una especie de talleres de formación, de discusión. No sé qué efectos habrá tenido, pero por lo que he visto han sido bastante buenos. Creo que hoy por hoy lo que hace falta es generar espacios en donde la gente que quiere participar pueda hacerlo. Esos espacios no existen. Para contextualizarlo un poquito para quienes, o sea, la mayoría de ustedes que no me conocen, yo les hablo desde acá, desde Mendoza. En Mendoza la convocatoria del día viernes 2 de septiembre fue frente a la legislatura, solamente para la militancia, y creo que ni siquiera fue toda la militancia, porque por mis cálculos, muy a ojo, habrán habido entre 3.500, entre 3.000 y 3.500 personas, cuando merecía una convocatoria más amplia, pero desde el mismo Frente de Todos, y en particular, digo yo cuando hablo en Frente de Todos, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero para mí el Frente de Todos es el Partido Justicialista y algunos partidos más. Hoy por hoy es así, y diría, tomando lo que decía Carlos, Cristina y algunos partidos más, podía tener una convocatoria más amplia. Entonces, por ahí somos prisioneros de nuestros propios condicionamientos, estos condicionamientos de formación, de historia, de vivencias que hemos tenido, y no podemos desde esa formación que tenemos responder a las urgencias que se nos generan, como a la compañera Fátima. Esas urgencias no sabemos cómo atenderlas, es decir, no tenemos los resortes cuando llegue el momento para desplegar ninguna acción para atender esas cuestiones. Entonces, por eso le decía, no era una pregunta ni tampoco es una crítica, es una afirmación como para aportar y tratar de que entre todos encontremos de alguna manera algún camino o alguna forma de tratar de ir direccionando, digamos, nuestra acción política, nuestra participación, con la finalidad de poder contribuir a que, bueno, en el corto o mediano plazo, digamos, el mes que viene o el otro, bueno, que en poco tiempo ir removiendo un poquito esas organizaciones, o no esas organizaciones, sino esa cultura que supimos tener hace décadas y que desgraciadamente se la llevó puesta el neoliberalismo, la década de los 90, la desestructuración de los partidos políticos, bueno, digo, todo lo que de algún modo todos conocemos, y más allá de la opinión que tengamos, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Así es que eso era la finalidad de esta intervención. Bueno, nada más, expresarme un poco y compartir con ustedes unos puntos de vista, algunas afirmaciones, y agradecerles que me hayan hecho partícipe de esta reunión, que siempre, bueno, que yo valoro muchísimo, porque no solo por el invitado, por Carlos Raimundi, a quien conozco hace muchísimos años, sino para conocerles a todos ustedes también. Muchas gracias. Gracias, querido Héctor. Menciono Ana en el chat, Raquel, y agradecer cada una de las intervenciones.
agrego algo para darle el cierre a Carlos Raimundi. Creo que tiene que ver con algo que menciona Ana Bocos en el chat, no sé si la interpreto, y si no, igualmente saluda a Omar Abdo, gracias Omar por haber participado. Quiero sumarle a las cuestiones que tiene para el cierre Carlos Raimundi, una cuestión que no sé si los compañeros van a estar de acuerdo o no, pero creo que no hablo solo por mí, que es la extraordinaria decepción que tenemos con el presidente. Con lo cual nos deja un poco desamparados, porque no sabemos si tenemos que defender al gobierno, porque no podemos no defenderlo, y a la vez, ¿cómo defenderlo? Una situación de mucha decepción, que en un momento crítico, donde le tiran un disparo a Cristina, es ya insoportable. Entonces, bueno, a ver cómo resolvés todo este entripado, Carlos Raimundi. No, bueno, empiezo por lo último. Perdón, buenas noches. Yo había levantado la mano para poder hacer una apreciación. ¿Puede ser? Adelante. Bueno, gracias. Buenas noches, mi nombre es Rubén Bevilacqua. Participé durante muchos años en el Frente Grande, acá en Avellaneda, y cuando integramos la Alianza. Nosotros en Avellaneda, la intendencia pertenecía al Frente Grande, estaba el compañero Laborde. Voy a agregar muy poquitas cosas, espero que sean de utilidad. En algún momento dado, esta situación del gobierno que conformamos me hizo acordar mucho a la Alianza, ¿sí? Donde la Alianza la cerraron los dirigentes de arriba en contra del pensamiento de la oposición. No me cabe duda que fue una decisión muy pensada porque era en defensa de los intereses nacionales. Creo humildemente que en estos momentos Cristina lo que está haciendo es tratar de que lleguemos todos juntos al gobierno. Lo que yo personalmente estoy notando es una falencia muy grande de la clase dirigente para arriba. Digamos, estuvimos casi 2 años de pandemia. Nosotros, los movimientos, la compañera, la gente en la calle, no se pudo movilizar por obediencia debida en función a cuidar la salud y en función de cuidar a lo que nos pedía el presidente. Ahora, todas las voces, o la mayor cantidad de voces posibles, de los que nos dirigen, los dirigentes de arriba, estuvieron calladas y siguen estando calladas. Yo, y disculpen, veo que atrás de lo de Cristina, muchos dirigentes han tenido que salir a decir, acá estamos por obligación. Pero yo no creo que hoy los dirigentes de arriba tengan la claridad del proyecto que señalaba Carlos. Carlos, a ver, no puedo decir nada en contra de Carlos porque lo que dialoga es claro y se entiende. Es muy difícil no poder entender lo que dice. Ahora, con esto termino y les agradezco. Mi preocupación no es cómo trabajamos nosotros los militantes o los que tenemos más abajo, que por ahí tenemos una cierta llegada con ellos. Porque de alguna manera todos somos dirigentes en distintos peldaños, en distintos escalones. La compañera Fátima seguramente es una gran dirigente en un espacio, hasta ahí llega. Ahora, mi preocupación es cómo hacemos para que el resto de los dirigentes, los que están un poco más arriba, los que pueden hacer más lobby, realmente empiecen a hacer congresos y reuniones para debatir esto. Esto para debatir. El proyecto es con Cristina o sin Cristina. Yo estoy totalmente de acuerdo que es con Cristina, pero la realidad es que llegamos a las elecciones con muchos de esos dirigentes sin seguir apoyando antes de las elecciones. Entonces, por ahí me invito a pensar
y con mucha humildad, digo, si podemos pensar entre todos, ¿qué resortes podemos mover para que se nos despierte la dirigencia de arriba? Y después seguramente hacer lo que decía el compañero Carlos, lo que decía el compañero Richard. Seguramente todos tenemos muchas ideas como para después ponerle ese escudo que le tenemos que poner a la derecha. Ahora, yo humildemente no creo que todos los partidos que no somos de derecha y conformamos el Frente de Todos, y aún algunos otros que no están, pero están cercanos, tengamos hoy la madurez, o por lo menos no veo la madurez, para hacer estos debates, que se encierren 1000, que hagan reuniones de a 100. En realidad, me parece que en lugar de ir a las provincias, tienen que ser los de la provincia que vengan acá, porque el ruido se produce acá, no en las provincias. Así que bueno, una humilde idea, agradecido por participar, agradecido por ver a algunos compañeros que de otras épocas, y bueno, nada, seguir luchando. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Rubén. Fuimos tomando el orden de la palabra que vimos en el chat, por eso no habíamos visto tu levantada de mano, pero sí vemos que Pepe Lojo quiere hablar. Pepe. Buenas noches a todos y todas. Disculpas, voy a ser muy breve. Desde mí y a pesar de... cuando hace un par de semanas no teníamos ninguna esperanza de tener una opción competitiva para las elecciones de 2023. Estábamos en el horno. De repente pasó lo que pasó, que no voy a volver a describir, pero surgió una posibilidad, que después todavía, a raíz del atentado, del magnicidio, todavía se incrementa. Yo creo que es muy triste, muy angustiante la situación. Yo me imagino la angustia que puede estar sufriendo, por ejemplo, la que sí es el factor de unidad, digamos, el único que tenemos hoy, que es Cristina, porque ella, por un deber patriótico, hoy está teniendo que ponerse a la cabeza de conducir esto de nuevo. Y yo me imagino que esto, a pesar de su propia salud y, por ejemplo, la salud de su hija, digamos, y no es una cosa menor considerar el factor humano, es un ser humano como todos nosotros, y sin embargo tendrá el gesto patriótico de conducir este proceso para el 2023. Ahora sí, con Cristina, tenemos unidad, una unidad atada con alambre, porque sabemos, porque no vamos a hacer historia, ellos ustedes mismos han dicho muchas veces, pero tenemos esperanza, que eso es lo que nos faltaba antes. Y otra vez digo, desde mí y a pesar de, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? A pesar de los dirigentes, a pesar del gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que no tenemos ningún joven o casi ningún joven en esta reunión y en la mayoría de las reuniones en donde estamos. Entonces, me parece que tenemos muchos desafíos de cosas que tenemos que hacer nosotros, organizarnos, armar nuestro partido, fortalecer nuestro partido, afiliar, armar unidades básicas o unidades de conversación, comité de ecología, donde dialoguemos todos, donde construyamos política. No podemos esperar que los demás la construyan. Es desde mí, a partir de lo que yo puedo hacer y a pesar de las dificultades que tenemos para hacerlo. Así que mi respuesta es, bueno, pongamos las pilas y vamos para adelante porque el 2023 está a la otra esquina. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, Carlos Raimundi, tenés todo el cierre para ti. No, está bien, está bien. No, yo creo que ves con las miradas colectivas, miren, hay una anécdota, yo no sé si será exactamente verdad, pero como anécdota es muy buena. Igual, hay una anécdota de que un tipo en una de esas charlas vieron creo que se llaman TED, que son esas cosas que a veces uno tiene cosas innovadoras para decir y qué sé yo, y entonces el tipo en lugar de un discurso
sale al escenario con una vaca, me acuerdo, ¿no? Entonces, dicen, bueno, ¿cuánto pesa la vaca? Entonces todo el mundo tenía que escribir en un papelito cuánto estimaba que pesaba la vaca. Y ninguno acertó, ninguno. Pero la suma de todos los promedios dividido por la cantidad de gente que había votado dio el peso de la vaca. Es decir, era una manera de ilustrar el valor del saber popular por encima del saber individual, que no es la suma de los saberes individuales, ¿no? Por eso a mí me parece que la reunión se enriqueció muchísimo con las intervenciones de todos ustedes. A mí me ayuda muchísimo. Entonces, por un lado tenés una experiencia que ahí alguien la tituló en el chat, la experiencia de Chile. Ahora, ¿la experiencia de Chile qué es? ¿Es únicamente un pueblo conservador? ¿O es un pueblo es el pueblo que en algún momento dio a Salvador Allende, que después luchó contra la dictadura, que dio cantantes, poetas populares extraordinarios, y que en el año 2019 se hartó de una determinada cosa, y que quizá una dirigencia que condujo no terminó de saber cómo conducir ese proceso, con un presidente muy joven, con un perfil muy novedoso de dirigente político, pero sin un arraigo en una estructura. Cuando fueron las primarias para elegir las candidaturas a presidente, el candidato favorito, el más formado y demás, era Jadwe, que era el secretario general del Partido Comunista chileno. Y era tal el descontento que la gente tenía con las estructuras precedentes de Chile, que votó el tipo que le parecía el que menos respondía a esas estructuras. Y eso no necesariamente siempre es bueno. Es una muestra de cómo se renegaba de las estructuras políticas. Pero hoy tenés un presidente que justamente por no responder a ninguna estructura política, termina sin terminar de redondear su mandato, sin terminar de interpretar el proceso constituyente. Bueno, entonces es un conjunto de factores que van desde las características de un pueblo y una dirigencia que condujo el proceso constituyente, que fue mucho más allá de donde el pueblo estaba dispuesto a ir. Y termina en un fracaso, porque si bien ahora hay que reestructurar el proceso constituyente, no está agotado, pero indudablemente la derecha está mucho más contenta que nosotros con los resultados. Mucho más contenta. Porque acá lo que se le dijo que no fue a un proyecto que establecía la salud pública gratuita, la escuela pública, una cantidad de innovaciones que a Chile le hubieran venido muy bien. Bueno, entonces esa tensión, digamos, entre hasta dónde está dispuesto el pueblo a ir, hasta dónde hay una dirigencia capaz de expresarlo y demás, es parte de lo que estamos viviendo en todo el mundo, con una cantidad de fenómenos muy novedosos que tienen que ver con todo esto que genera las redes, etcétera, y con un poder del otro lado que tiene recursos y tanques de pensamiento que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos que resolver la urgencia y no tenemos tiempo de planificar a 15 años como tienen ellos. Frente a todo ese menú, hay un elemento que es irreemplazable, que es la energía popular, la energía del pueblo, la capacidad, la creatividad, la capacidad de reinventarse, la capacidad de reasumir el poder, como lo tuvo el 25 de mayo de 1810, el 17 de octubre, en el Cordobazo,
en 1982 y en el 2001. El pueblo en la calle, cuando yo decía, creíamos que nos alcanzaba con asumir el gobierno y que asumir el gobierno nos iba a modificar el rol de las instituciones. No, las instituciones no funcionan, la justicia no es justicia, los aparatos de comunicación no comunican, etc. ¿Cuál es el único recurso que nos queda? Por supuesto, con liderazgo, con organización, pero es que el pueblo, desde el espacio público, reasuma el poder y rediseñe las instituciones. No sé si exactamente como a mí me gustaría, pero sí como el saber popular lo indica. Ahora, para eso, como decía Pepe, nosotros tenemos que hacer cosas, es decir, nosotros llegamos... La Argentina vive anomalías que son increíbles, para bien y para mal. Creer que podíamos ganar la guerra de Malvinas era una locura, pero la gente lo creyó. Creer durante 11 años que un peso valía lo mismo que un dólar era una locura, pero el pueblo lo creyó. Y en la Argentina vino una represión a los movimientos populares mucho mayor en el año 76 de la que había venido en cualquier otro lugar del continente. Y en la Argentina el neoliberalismo de Menem fue mucho más fuerte que en ningún otro lugar del continente. No fue igual en Brasil, bueno, puede haber sido en Chile, por ejemplo, pero Chile siempre fue otra cosa en América. No fue en Brasil, no fue en Uruguay, no fue en otros lugares. En Argentina fue tremendo. Y después tenés un pueblo capaz de salir a la calle y de recuperarse como se recuperó la Argentina. Entonces, no nos queda otra herramienta más fundamental que volver a recurrir al pueblo y al espacio público. Ahora, no podemos, si detectamos que hay un liderazgo, no podemos estar por fuera de eso. Ahora, si detectamos que ese liderazgo no alcanza, tenemos que hacer nosotros lo que ese liderazgo no es capaz de hacer. Y es esto que recién decía Pepe, nosotros hacer lo que le pedimos a los dirigentes, hacerlo nosotros, y lo que decía Carlos Fumagalli hace un rato, no hagamos volante para nosotros, porque el volante para uno mismo, ¿qué es lo que hace? Le da homogeneidad a la línea política. Ahora, es pescar en la pecera. Es decir, no hablás con otro que no sea vos mismo. Mejorás, equiparás, equilibrás, qué sé yo, pero hay que ir a la puerta de Coto. Como símbolo lo pongo, no únicamente eso. Puede ser algo mejor que eso. Pero, así que no tengo... pero les decía, las anomalías. ¿En qué cabeza cabe que una persona en un video que debe haber durado 7, 8 minutos, como el de Cristina, cambia el perfil político de un país y ella dice cuál es la fórmula de presidente y vice? Pero además dice, yo no soy. Es decir, tiene el poder de designar, ella no es. A partir de ese momento nosotros pasamos a ganar las elecciones, se rediseña el sistema político en la Argentina, y tenés un presidente que termina siendo presidente y nunca había tenido un local político propio, y es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la que verdaderamente tenía el poder dijo, es este tipo. Bueno, esas son cosas que pasan en la Argentina, con lo bueno y con lo malo. Y resulta que después aparece este tipo y se cree que el presidente es él. Y entonces enfrenta y quiere armar un partido político propio y qué sé yo, y resulta que el 80% de los votos, del alma, de la estructura, de los funcionarios y del programa están en otro lado. Bueno, esas son anomalías muy grandes, compañera. El 80% de la estructura lo tiene Cristina.
El 80% de la gente en la calle lo pone Cristina. El 80% de la línea política la marca Cristina. Y resulta que hasta antes del alegato de Luciani, el candidato a presidente era Massa, del 2023. Bueno, es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos para luchar y volver a poner las cosas en su lugar? Bueno, con una sumatoria de las propuestas que, ahí dice ya no, un chat de Raquel. Claro, ahí se volvió, una de las cosas que logró Luciani fue volver a poner las cosas en su lugar. Puso la centralidad política a la que ocupaba el centro político. ¿Qué sé yo? Por ahí Massa, si logra, ¿cómo se dice?, ordenar la macroeconomía, podrá ser un futuro ministro de Economía. Pero el liderazgo político volvió a estar donde estaba. Así que cuando Carlos dice, y bueno, es el presidente que es, estas cosas pasan en la Argentina. En la Argentina tuvimos un liderazgo como el de Perón, pero resulta que cuando Perón muere, queda una presidenta como Isabel. Estas cosas también pasaron en la Argentina. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer además de analizar todo esto? Bueno, actuar, salir a la calle y actuar. A pesar de eso, asumir nosotros el liderazgo de que el liderazgo no asume por sí misma, o el liderazgo del kirchnerismo en general, o de nuestra propia fuerza política en particular, y hacer las cosas que hay que hacer, y no movilizar entre nosotros, sino movilizar hacia el afuera, como decía Carlos, en esa campaña muy agresiva, muy creativa, muy novedosa, muy innovadora de comunicación, porque el gobierno no lo va a hacer, el gobierno le está poniendo la plata a los medios que ya la tienen, a los medios que lo destruyen le está poniendo la plata de la pauta publicitaria, no ha estimulado una comunicación alternativa, no lo va a hacer. Bueno, hagámoslo nosotros. No sé, perdónenme, toda esta última parte fue mucho más desordenada, más espontánea, más así de pensar en voz alta, pero les quiero decir, el contexto es muy complejo, es muy complicado. Entonces, si uno tiene un grupo como este, y tiene 4 o 5 ideas, bueno, difundámoslas y pongamos manos a la obra y hagámoslo. A mí me encantaría estar allá para poder hacer un montón de cosas que lamentablemente no puedo hacer porque no estoy allá, pero el liderazgo político me pidió hace una semana que me quede. ¿Qué voy a hacer? Carlos, te pido un segundo más. José, mira, la intervención anterior es la intervención de cierre. Una frase, por favor, José, y breve, por favor. Bueno, primero agradecerle a Carlos la exposición, que la verdad que es bastante clara, y sobre todo decirle a la compañera que dijo que no hay jóvenes. Sí, yo estoy viendo que hay compañeros míos, que nosotros somos parte del movimiento político de Pablo Micheli. Hay conectados compañeros jóvenes, está Guillermo, está Jimena, así que esa suerte tenemos. Los compañeros están escuchando y quieren saber participar. Y 2 cositas muy cortas. Creo que en el 2015 fuimos todos unidos por el espanto de lo que fue Macri, lo que hizo Macri con los trabajadores y con el pueblo y con el país. Y bueno, apostamos a ese binomio que creíamos que íbamos a poder salir adelante. Más allá de que yo tuve una charla con Pablo, y no lo olvido más, me dijo: no te equivoques, José, Fernández no es la solución para los trabajadores. Y cada vez que me acuerdo de eso, de esa charla que tuve con él, le doy la razón. Y luego en el 2015 se vuelven, las últimas elecciones fue en el 2021. Se vuelven a equivocar porque fuimos muchísima gente proscripta dentro del mismo Frente de Todos, donde no hubieron pasos. Creo que fue un recorte a la militancia y se vio reflejada en las elecciones.
una gran equivocación de las estructuras de nuestro frente que no supieron leer la realidad, no conocen a la militancia, creo yo, en profundidad, porque si hay algo que mueve, lo hemos visto, es la militancia desde abajo. Es cierto que ya no hay unidades básicas, pero hoy la unidad básica está en la calle, así que tal vez sería bueno poder aprovechar este momento de la calle, y bueno, nosotros acá en Mendoza junto con Carlos, Richard y Virtud estamos en eso. Por lo tanto, el pedido es, por ejemplo, a Carlos, a El Ojo y a todos los compañeros que están en las mesas nacionales, que hay que tratar de que hayan pasos. Yo creo que van a haber, no van a cometer el mismo error, va a haber pasos, no me cabe duda, pero no hay que olvidarse de la militancia desde abajo, porque en una mesa con sillas, una mesa redonda no se soluciona. Ya hemos visto que no se ganan las elecciones, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a apoyar a Cristina, seguramente en el caso de que el frente sea ese o cual fuere, porque, como dijo Carlos a la introducción, creo que todos tenemos que dejar un poco el ego o algunos intereses personales de lado para poder construir un frente que realmente no sea un frente para ganarle a alguien, sino que sea un frente para solucionar los problemas de nuestro país, que no son pocos. Haber firmado esa deuda externa nefasta que fue blanqueada por Guzmán y por el Congreso, sabemos que nos va a traer con muchas consecuencias, mucho dinero para la Argentina en este momento, con un 50% de pobreza y con un alto índice de desocupación en los jóvenes, que se ve reflejado en las cárceles, donde está poblada de jóvenes entre 18 y 21 años. Lo digo con conocimiento de causa porque hasta hace poco di clase en la cárcel. Entonces, buscar la solución para trabajo genuino, más allá que a mí realmente, siempre lo digo, eso me preocupa mucho porque hay una capacidad instalada industrial muy alta y los que tienen que tomar trabajo, no sé, el reemplazo de la tecnología y todo eso está trayendo muchos problemas. Yo sé que la salida está por los microemprendimientos, por las cooperativas y por toda organización popular que se pueda dar. Así que de nuevo le digo muchas gracias por la charla. Siempre por ahí lo seguimos en redes y que sigamos con esto, porque la verdad que esto es una herramienta más, porque les voy a decir que no todos los compañeros tienen datos y tienen internet para poder participar. En mi caso, nosotros que tenemos una agrupación popular de desocupados y demás, yo le dije, bueno, por favor un poquito, pero no se gasten todos los datos, porque hay que esperar, hay que utilizarlo para la escuela, los niños para que reciban mensajes los maestros, son zonas rurales. Entonces, sí sé que nos acompañan y vuelvo a repetir, sé que hay jóvenes de nosotros que están conectados. Muchísimas gracias por todo. Excelente, José. En este caso era imposible conectarnos con Carlos Raimundi desde Estados Unidos, salvo hacerlo de esta manera, virtual. Estimadísimos, queridos compañeros, muchísimas gracias por estar presentes. Para nosotros es una enorme felicidad, un gran orgullo haber reunido militantes tan destacados, cuadros políticos tan importantes. Siempre quedan cosas por decir y disculpen la exhortación a la brevedad. Es inevitable, siempre quedan cosas para decir. Carlos Raimundi, te dejo el saludo de despedida. No, un abrazo grande, compañeras y compañeros. Extraño mucho estar allá y me nutre mucho este tipo de reunión. Así que les agradezco muchísimo y a disposición para cuando se pueda. Muchísimas gracias.
Tomamos, buenas noches, compañeros. Chao, Carlos. Gracias, compañeros. Abrazo a todos. Abrazos. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias.